A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hoy día vamos a hablar de algo que representa muy bien al kinesiólogo, la rehabilitación en trastornos del sistema nervioso central, la neurorehabilitación o la neurokinesiología, y para eso tenemos un referente nacional, el señor Tomás Hernández. Él es expresidente del Colegio de Kinesiólogos, es socio fundador y actual presidente de la Sociedad Chilena de Neurokinesiología y docente de la carrera de kinesiología en varias universidades. Tiene una larga trayectoria hoy en la Universidad de Chile. Hola Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Vamos rápidamente a indagar un poco en esto de la neurokinesiología. La rehabilitación es un área de la salud, un área del desarrollo de la medicina en Chile y en todo el mundo, vinculada con hitos, con hechos históricos. Las guerras mundiales, ¿cierto? La gran cantidad de lesionados después de la guerra mundial, Primera, Segunda Guerra Mundial, la epidemia de poliomielitis que afectó en los años 40 a gran parte del mundo, incluido nuestro país, Chile, generaron trastornos en las personas que necesitaron de servicios de rehabilitación. Quiero preguntarte un poco la historia, tú que conoces la historia del desarrollo de la neurokinesiología en Chile. ¿Cómo se desarrolla esta área de la kinesiología en nuestro país, más o menos de cuándo, y cuáles son los hitos históricos más importantes? Bueno, como tú dijiste, nuestra profesión ha estado ligada desde los inicios a los trastornos del sistema nervioso porque son los que generan mayor discapacidad motora, obviamente. Por lo tanto, desde muy temprano en nuestra profesión, no solo en Chile, en el mundo, la kinesiología y la neurokinesiología, que en ese tiempo no se llamaba así, ha tenido un rol importante. En Chile partimos muy temprano, ¿eh? Partimos, yo diría que un poco antes de lo que fue esto de la epidemia, donde partió fuerte, porque estaba el Instituto de Neurocirugía, que es de los años 30, 40, donde ya se empezó a hacer terapia, obviamente por razones obvias, neurocirugía. La gran aparición fueron la epidemia de poliomielitis, que en Chile causó mucho estrago. Y esos fueron los hitos en los cuales la profesión, de hecho, entró, como podríamos decir, a ser parte importante de la sociedad chilena. Porque hasta ahí éramos una cosa bastante marginal. Y como la gran carga de discapacidad que acarreaban las secuelas de poliomielitis significaban trabajo de kinesiólogos, bueno, hubo gente con visión, que era gente muy joven en todo caso en esos años. Y después, cuando nació la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, que dio origen a lo que fue en el tiempo el Instituto Teletón, pero que en ese tiempo se llamaba Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, un colega nuestro, don Guillermo Garrido, también partió en esos años en trastornos en los infantiles. Y en la década de los 60 hubo importantes personas, específicamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en ese tiempo, bueno, llamado históricamente José Joaquín Aguirre, que creo que volverá a llamarse así. Fue gente que emigró fuera de Chile para especializarse en estos temas, específicamente a Londres, al centro de formación en Boba, que es una de las escuelas terapéuticas más importantes del mundo en esta área, doña Lidia Navarca, tempranamente, en los años 60, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Después, en ese mismo tiempo, estuvo Isidora Martínez, otra persona más que viajaron a Chile y que trajeron estos primeros conceptos a Chile en esos años. Y de ahí empezamos a formar personas en esta área, colegas. Las cargas de enfermedad que en ese tiempo tenía la sociedad chilena eran otras, había otras prioridades. Recuerda que eran enfermedades infecciosas las que las llevaban, por lo tanto nosotros no teníamos mucha relevancia, y buena parte de los pacientes que son beneficiarios de lo que hacemos hoy día, bueno, morían de la enfermedad infecciosa, entonces tampoco había una carga importante. Todo eso, cuando fue mejorando los sistemas de salud, fuimos mejorando ese tipo de cosas, empezaron a aparecer mayores necesidades en neurorehabilitación. Yo creo que el otro hito grande lo tuvimos en la década de yo diría ya cercano al fin de los 90, no, diría mitad de los años 80 hacia los 90, y ahí aparece otro personaje que también es chileno, pero que por razones, digamos, de familia y de tipo social, él era profesor de la Universidad de Chile, que es Martín Carrillo, y fue exonerado ante el régimen militar. Él migró a Estados Unidos. Y él nos visitaba esporádicamente ya en la década de los 90, y él se había formado en esta área muy duro, y los colegas que más interactuaron con él nos recuerdan que él nos retaba mucho, porque la verdad es que sabíamos muy poco, y es cierto, teníamos una formación muy básica. Bueno, entonces, de tanto retarnos, le preguntamos, oye Martín, ¿y qué podemos hacer? Y él nos recomendó
que fuéramos a un centro que se estaba instalando en México, en Cuernavaca, por una profesora estadounidense, la profesora Christine Nelson. Y ellos abrieron una suerte de centro que tuvo la gracia de formar mucha gente para América Latina en este concepto OVA, que empezó a abrirse desde todas partes. Y en paralelo a eso, hay otro personaje chileno que se llama Fernando Latorre, que es de mi generación, de la Universidad de Chile, que cuando egresamos a fines de los años 80, él postuló a formarse en el Centro OVA de Londres, donde 20 años antes había ido la señora Lidia Navarca, y él pudo ir. Y él apenas regresó, que esto fue el año 87, empezó a enseñar en la universidad, en ese tiempo la Universidad de Chile, que no había otra escuela en Santiago, sistemáticamente, y ahí empezó a abrirnos el mundo al resto de los que veníamos después de él. Y de ahí empezamos a ir otros, bueno, yo también fui a Cuernavaca, a instancias de ellos. A partir de ahí logramos que estos profesores de Cuernavaca vinieran a Chile a formar gente acá, porque si no, la opción era solo ir allá. Y ahí empezamos a traerlos y empezamos a formar masivamente gente en Chile. Y eso lo hicimos aproximadamente durante 20 años. Y eso formó una masa crítica de personas que yo pienso que han cambiado un poco la visión general del concepto de cómo tratar a estas personas con discapacidad más allá de lo que hacíamos rutinariamente antes de esos años. Podemos decir que hubo un cambio cuanti y cualitativo en cuanto a la calidad de atención de las personas. Esto lo hicimos tanto en niños como en adultos. En paralelo, en esos años, estamos hablando de los años ya 2000, una colega nuestra, voy a empezar a nombrar, no sé si los nombra todos, pero a los que yo me acuerdo, que es Frecia Vargas, ella tuvo la oportunidad de ir a un centro que existe en Alemania, que es donde se desarrolla la terapia Voita. Y lo mismo, fue con una médico, la doctora Delgado, y ellos trajeron este método Voita a Chile, que también hicieron una formación sistemática durante muchos años, que formaron gente. O sea, el mejorar la calidad de atención no solo pasó por intenciones, sino que pasó por formarnos de mejor manera, y en esos años tuvimos que recurrir a personas del extranjero. Bueno, y eso trajo todo un boom en el tiempo. Hoy día tenemos muchas personas en Chile que están muy bien formadas y que han ido formando y haciendo escuela nacional y que se han ido integrando a diferentes lugares en distintas partes del mundo. Y eso abrió otro ámbito que hasta esos años tampoco existía mucho, que es la investigación, porque tenemos muchos del área nuestra que están con grado de doctor en ciencia o magíster, y eso también ha cambiado también el perfil. Ya, de haber tenido muy poca presencia, ahora tenemos una gran presencia tanto en la academia, ¿ya? Pero también en los campos. Y bueno, y eso es lo que estamos trabajando ahora, estamos tratando de difundir, que haya más gente que se especialice, porque la carga de enfermedad que tiene estas condiciones son para toda la vida. O sea, un niño que nace que al nacer o por trastornos genéticos tiene una parálisis cerebral, este trastorno de nacimiento, y necesita terapia toda la vida. Entonces, obviamente hay que tener personas entrenadas y preparadas para eso. Es una terapia muy compleja y de alto nivel, de alto estándar de calidad. Y en el caso del adulto, bueno, la pandemia del siglo, las enfermedades vasculares, y el que genera mucha enfermedad en Chile, el accidente cerebrovascular, que sigue siendo un problema y va a seguir siendo un problema. Eso quería consultarte, Tomás. ¿Cuáles son los principales usuarios, las personas que poseen qué tipo de condiciones, que las que requieren necesariamente de neurorehabilitación, de neurokinesiología, así como tú la estás describiendo, especializada, con toda esta historia, y dónde acceden hoy día en Chile a estos servicios de kinesiólogos? Y un poco la pregunta también, ¿estamos dando el ancho como país? Hemos mejorado mucho la sobrevida de los niños que nacen prematuramente, que nacen antes de tiempo. Pero un porcentaje de ellos no menor va a quedar con secuelas sensorio-motrices importantes. Para eso, que sería una de las principales fuentes voy a decir una palabra que no debería decirse, pero que se entienda el concepto de producción de niños con trastornos, ¿ya? Que serían las unidades de neonatología. Gracias al sistema nuestro, está funcionando y en Chile existen lo que llaman los programas de seguimiento. Por lo tanto, buena parte de esa población sí está en control y sigue siendo controlada, y la parte de las veces tienen acceso, yo diría, relativamente de buena calidad para el estándar de nuestro país en esas condiciones. Yo creo que en pediatría esa parte está como, podríamos decir, de alguna manera bastante bien cubierta. Los programas tengo entendido que funcionan y bastante bien. Después hay una población, lo que pasa es que hay que entender que esos niños son de atención permanente, o sea, probablemente los programas de seguimiento tienen un cierto tope de edad. Y después está la fundación que tenemos en Chile, que es la Fundación Teletón, ¿ya? Que tiene cobertura nacional,
Y hay un centro adicional en Magallanes, que es el Centro Cruz del Sur, que también se preocupa de esta población en el caso de los pediátricos. Yo diría que en ese aspecto, bueno, la Red Nacional de Salud, también los servicios de salud, tienen cobertura hacia los sistemas al sistema de salud público. Está el Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que también se preocupa de la parte pediátrica en Santiago. Y la Estrategia Nacional de Rehabilitación desarrolló lo que se llaman los Centros Comunitarios de Rehabilitación, que son los CCR, que también prestan cobertura de atención a estas personas. Y lo que pasa en el caso del adulto. Bueno, en el caso del adulto, las personas que tienen este problema, en el caso de la ACV, que es el más frecuente, el accidente cerebrovascular, que es más frecuente, está en la garantía, digamos, es parte de la garantía GES. Por lo tanto, al estar dentro de la garantía, tiene una serie de prestaciones de salud que sí se cumplen. A mí me consta que se cumplen, por lo que yo veo, tanto público como privado, en la mayoría de las veces. Y eso ha generado una atención bastante oportuna de un grueso de la población, en lo que yo veo, ¿ya? Y eso después también tiene una suerte de programa de seguimiento que se hace o en los mismos sistemas donde la gente llega agudo, en los llamas hospitales, o CDT, Centro de Diagnóstico y Tratamiento, y también en la red pública a través de los llamados CCR. O sea, el grueso de la población, en términos teóricos, tiene acceso a estos procesos de rehabilitación de manera, entre comillas, permanente. Ahora, no sé si en la cantidad necesaria o en la calidad necesaria. Eso sería otro tema, pero que la política existe, que está implementada, que hay recursos y hay profesionales asignados a eso, sí es real. Y no solo kinesiólogos, el equipo completo de rehabilitación. Obviamente que nosotros también somos importantes en ese rubro. Así lo veo yo hoy día. ¿Ya? Se ve un poco fantasioso, pero es real. Esto ocurre. Lo que yo creo que hay que conversar y ver cómo lo podemos mejorar, o mejoramos la calidad y la cantidad de la gente necesariamente puede acceder, porque como todos sabemos, los sistemas son finitos. Entonces muchas veces se limita un número de sesiones o un número de prestaciones por qué cantidad de tiempo. Y para un X porcentaje de personas eso le puede servir, pero hay un porcentaje que necesita atención más permanente y probablemente ahí estemos todavía al debe en cuanto a asegurar un poco más la cantidad en el tiempo. Porque una cosa que es claro, los pacientes que nosotros atendemos, las personas que nosotros atendemos de tipo de déficit, muchos de ellos necesitan una terapia permanente de por vida. Yo lo homologo mucho a un paciente con insuficiencia renal terminal, que si no se dializa 3 veces a la semana no puede seguir viviendo. Claro, ahí es la cosa vital. Una persona que tiene un trastorno de tipo neurológico, si no mantiene una cierta cantidad y calidad de atención durante el tiempo, va a sufrir necesariamente deterioro en su condición y su calidad de vida, que al final van a ser deleterios y pueden terminar con su vida. Eso es real. Eso lo vivimos. Lo que nos golpeó en la cara en esa realidad, sin quererlo, fue la pandemia. Porque la pandemia obligó a cerrar muchos de los sistemas que son abiertos, llámese policlínicos, de atención de estos pacientes. Y lo que me tocó ver a mí, la experiencia que yo manejo, yo asisto tanto a un lugar, yo soy parte de la clínica de la Universidad del Desarrollo, y hago horas también en el hospital público, en este caso el Hospital Barros Luco, y me tocó ver, además de las franjas que hacemos aquí con los estudiantes de la Universidad de Chile, los pacientes nuestros que quedaron sin atención se deterioraron notoriamente y a muchos de ellos les costó la vida, o sea, terminaron fallecidos. Nuestro tiempo es limitado, el tema da para conversar durante mucho más tiempo que esta cápsula. Probablemente te invitemos nuevamente, Tomás, para seguir conversando de los desafíos futuros y de la especialización y otras cosas que pueden generar interés en nuestra audiencia. Te damos las gracias, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos toda esta información tan relevante que seguramente le va a servir además al que está escuchando, a la población, al que tiene un familiar en condición de discapacidad o que está enfrentando un problema de salud. Esta información que tú le acabas de dar me parece muy relevante, muy valiosa. Muchas gracias, Tomás. Solo terminar que tienen que hacer funcionar la red. Los usuarios también tienen una responsabilidad, hacer valer sus derechos, hacer valer que el sistema existe, está y existe el recurso, y muchas veces hay que también un poco exigir que se cumpla. Porque, claro, no es así que no está. El punto es que eso también no está funcionando como nosotros pudiéramos esperar que se debiera. Entonces creo que el usuario también tiene una cierta obligación de hacer valer su derecho, de que la política pública existe, está, se evalúa, tiene recursos, que probablemente no sean suficientes, de acuerdo, pero
pero también hay que hacer valer un poco que se cumpla lo que está acordado. Eso. Estupendo. Muchas gracias, Tomás. Hoy día hablamos de neurokinesiología, neurorehabilitación, con un tremendo invitado, el kinesiólogo, experto, especialista, presidente de la Sociedad de Neurokinesiología, Tomás Hernández. Esa fue nuestra cápsula hoy día, Kinesiología en Movimiento. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.